Aquí, como seguimos, está en las funciones de las definiciones del método CRUD. Aquí las tengo comentadas, pero cuando las ejecute, las tengo que descomentar. Aquí la primera era crear tabla, la segunda que era crear, que es la que me va a insertar todos los datos en la tabla estudiante con las variables que son cédula. Aquí yo coloqué 30434-654, el nombre de Carla Patricia, apellidos Cárdenas Godoy, PNF Informática y núcleo Altagracia. Luego tengo la de leer, la función actualizar, la función borrar, la función generar y la de eliminar tabla. Ahora vamos a explicarle la creación del tquinter. Aquí primero es declarar la ventana. La ventana la vamos a declarar con un frame llamado window, que va a ser de la clase tk. Con esa función voy a poder generar la interfaz gráfica. Le voy a agregar un título de ventana, el cual la variable llamada window.title es la función que me va a generar de la solicitud de constancia de estudio, como el título de la ventana. La dimensión de la ventana, que utilicé la variable window.geometry, que esa función es la que me va a dar como parámetro 600 por 350. El título del sistema es creado con una etiqueta, una variable etiqueta llamada la clase label, con los parámetros window, que es la interfaz gráfica que me va a generar, más el parámetro text, que lo llamamos solicitud constancia de estudio. Esa etiqueta, esa variable etiqueta.config, es la función de esa variable que me va a generar como parámetro la variable font, que es la fuente, y le implemento la fuente Arial. Luego vamos a crear los widgets del formulario, los cuales ellos son el principal. Tenemos una variable que creamos, menú bar, el cual la clase menú me va a dar como parámetro la variable window, que le voy a introducir para el frame, para que se vea. Luego tenemos una variable que creamos que se llama menú base date, va a ser igual a la clase menú bar con los siguientes parámetros: menú bar, que es la variable, más el parámetro terfa con esta tipo de dato booleano 0. Luego vamos a tener el menubase.add piso command, que va a ser la función que me va a establecer los parámetros label, como lo llamamos conectar, la etiqueta conectar, con el comando crear tabla, con la función crear tabla. Ese comando me va a ejecutar ese mensaje. Luego el menubase.add piso command lo vamos nuevamente a hacer con el parámetro label, que lo llamamos salir, con el comando salir aplicación, como habíamos hecho en la función salir aplicación. Me va a ejecutar esa función. Y por último, la variable menúbar.add piso case, que es la definición de este método que usamos, nos va a dar el parámetro label, la etiqueta que creamos como BDD, perdón, y el parámetro menú de la variable menú base.
Así hicimos con el CRUD. Creamos una variable llamada CRUD igualmente con la misma clase menú de los parámetros menúbar y del parámetro default, el cual le agregamos los métodos, las clases add piso command, la clase add piso command y la aplicación casescript con los siguientes parámetros: label, la etiqueta label, la cual la llamamos añadir, leer, actualizar, borrar y CRUD. Está con el comando de la función crear, leer, actualizar, borrar, y en la última CRUD, que es el título del nombre. En la siguiente variable que creamos es la de ayuda menú, que va a ser la función de la clase menú con los parámetros de la variable menúbar y default, como así. También le creamos las funciones de la variable ayuda menú .add piso command con la etiqueta label, que la llamamos licencia, y eso nos va a dar un comando con el mensaje, con la función mensaje. Igual así lo hicimos con acerca y con ayuda. Y cerramos la conexión con la interfaz gráfica windows.config, que nos va a generar los parámetros menú de la variable menúbar para que puedan leerse y verse en la interfaz gráfica. Los labels que vamos a crear aquí, al principio les tengo un comentario, que es que la identificación, la variable identificación es la cédula, como aquí lo comenté, y con una clase de la etiqueta label, el parámetro de la variable window, que es la interfaz del TK, un texto de una parámetro de que la llamamos ingrese identificación. De esa variable identificación le vamos a agregar una definición de la función .grid, que nos va a dar como parámetro una fila llamada row, está con la representación de un número entero, 1, la columna de un parámetro entero, las coordenadas de esa etiqueta para que se vea en la coordenada X con un tipo de dato de entero de 10 que le colocamos, igual que en la coordenada Y como 10. El nombre, la etiqueta nombre también la colocamos la variable con la clase label. Igualmente le colocamos el window, el test, ingrese nombre, está en la fila 2, la columna 0, el pad X10 y el pad Y10. El apellido, igual la variable apellido, lo creamos en un label de window para que se vea con el TK, con el TKinter, el texto de ingresar el apellido, y así con la función también .grid. Y el PNF, igual la variable PNF la creamos con el label, igual window test, ingreso PNF. En los inputs, que son las entradas, aquí agregamos la variable, como le pusimos input piso identificación, la clase entry, y la variable que le colocamos fue window para que se reflejara. Igualmente con la variable input identificación.grid, que es la definición de la función que me va a dar ese input para que esté organizado
en una fila y en una columna. En la fila 1 y en la columna 1. Igualmente con el input nombre, la variable input nombre que creamos, igualmente con la clase entry, me lo va a generar con el frame window y me va a dar una ubicación del root de la fila 2 y la column de la columna 1. Igualmente con la variable input apellido creamos lo mismo, pero en la fila 3, columna 1, y igual con el input PNF de la variable que creamos, con la fila 4. Ahora vamos a crear los botones. Aquí de esta manera creamos los botones como variable le di besubmit 1, que es la de la clase botón, que nos va a dar como parámetros el frame window, el test que lo voy a llamar crear, el parámetro width, que es el espacio a la derecha, que lo di como un entero de 6, y el command crear, la función crear. Igualmente les di su ubicación utilizando la variable besubmit.place y la coordenada X y Y. La coordenada X vale 50 y la coordenada Y vale 90. Igualmente con el besubmit.grid para que me lo ubique en la fila 5, en la columna 1, con un stick W, que es el parámetro de cómo va a estar si al sur o al este o al oeste, con las coordenadas, con los puntos cardinales, y fue el del oeste. Y el parámetro page, el de la coordenada page, está como valor 4. Así hice con el siguiente botón, con el número 2, besubmit 2, con la clase botón, le di los parámetros del frame window, el test leer, el with say, el comando de la función leer. Aquí la misma función del besubmit, pero para que me lo ubique y me lo establezca en una coordenada 180 de X y de Y de 90, en una fila 6, una columna 1, un stick W, de la constante W, y la coordenada PY como 4 de entero. Igual así hice con el botón 3, el besubmit 3, botón actualizar, el comando de la función actualizar, le coloqué en la ubicación y la forma en cómo se me va a ubicar. Luego el botón número 4, como la definí de variable besubmit 4, igual frame, el window, el test eliminar, el width 9, que le coloque, que va a ser igual a 9, el comando que va a ser igual a la función borrar, igual con las ubicaciones de besubmit.place y besubmit.grid, que me va a dar la coordenada X 450 y Y 90 en una fila 8 de la columna 1, del stick W, del comando W y del parámetro PY4, que le di como valor. Besubmit el quinto y último botón, que es del frame window, del test llamado generar, del width que le di como valor 9 y del comando como valor G de la función generar constancia. Así lo vamos a hacer con
ubicaciones del besubmit5.place y besubmit5.read, que nos va a dar los parámetros de la coordenada X y la coordenada Y, en el cual le di el valor de 580 y la coordenada Y de 90. En la fila 9, en la columna 1, en el stick del comando, del valor del comando W, la constante, perdón, y el parámetro paint-y, que le di como valor de 4. Luego los comenté como finalización y cierre de la ventana y una muestra de ventana. Para que esa ventana me quede abierta siempre y no me salga y me abra, se le agrega la variable window.maildo, que va a ser la función de quedarse en esa interfaz gráfica y no se quite. Entonces ahora vamos a mostrarle cómo lo ejecuto. Al ejecutarlo le doy aquí en el Run Python, me genera, como ustedes pueden ver aquí, la interfaz de la constancia de estudio de Tkinter. Como pueden ver aquí, el menú bar, el que estaba hablando, aquí es el del BBD, que es donde me va a salir conectar y salir, el CRUD de añadir, leer, actualizar y borrar, y de la ayuda de licencia y hacer. Aquí me aparecen las etiquetas de los labels, ingrese identificación, ingrese nombre, ingrese apellido, ingrese PNF. Aquí van a aparecer los entry, y estos son los labels, estos son los entry, y estos son los botones: crear, leer, actualizar y eliminar y guardar y generar, perdón. Aquí vamos a generar la conexión a la hora de insertar un dato para que me aparezca en la base de datos. Aquí, como les dije, vamos a ingresar los datos 30 434 654, el cual nos va a dar leer y nos va a aparecer la función en la terminal, así de leer toda la lista que me mandó de los tres listas que tengo guardados en la conexión. Y aquí pueden observar que en la base de datos tengo esa tabla llamada estudiante, en mi base de datos Carla Constancia Estudio. Aquí en tabla la pueden verificar de estudiante, le doy a ver, voy a editar date a todas las filas y como pueden observar aquí me genera la vista también de la base de datos como tengo la tabla. Muchas gracias por su atención.